La costa este de los Estados Unidos, evidentemente este es uno de los temas más importantes en la agenda informativa del día y esta primera parte del programa vamos a dedicarlo a el contexto internacional, la reacción de lo que ha sido este proceso electoral convocado por Nicolás Maduro el día de ayer. Y en Estados Unidos, la administración de Donald Trump no se quedó de brazos cruzados tras las elecciones que calificaron de legítimas. Washington también reaccionó a través de varios de sus funcionarios y de una orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos. Emiliana amplía la información. Emiliana, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes para ti. Bueno, esta es la orden ejecutiva que firmó el presidente estadounidense Donald Trump y que las sanciones adicionales entraron en efecto a partir de las 12:30 de la tarde del día de hoy, formando así por lo menos la cuarta ronda de sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. Estas nuevas medidas básicamente le impiden a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al gobierno de Venezuela. También incluye las inversiones derivadas de PDVSA. Maduro está muy equivocado si cree que la elección falsa va a aliviar las sanciones. El presidente de los Estados Unidos acaba de imponer nuevas sanciones que restringen la habilidad del régimen para obtener comisiones a través de la venta de activos estatales y que prohíben la compra de cualquier deuda del gobierno de Venezuela, incluyendo deudas de PDVSA. La elección en Venezuela fue una farsa. Estados Unidos se mantiene en contra de la dictadura y con el pueblo de Venezuela, haciendo un llamado a elecciones libres y justas. El presidente ha tomado acciones fuertes en el tema de Venezuela y hay más por venir. Los Estados Unidos no se quedará cruzada de brazos mientras que Venezuela se derrumba. Venezuela libre. Estas sanciones básicamente lo que causan es que el comercio de petróleo en Venezuela con Estados Unidos y con China se vuelva aún más complejo y también más costoso, disminuyendo así las ganancias. Es en pleno apoyo al deseo del pueblo venezolano para encontrar ese camino para restaurar la democracia en su país. Dios quiera que sea de manera pacífica. Estamos trabajando con otros países, amigos de Estados Unidos y amigos del pueblo venezolano para encontrar ese camino que es tan importante para la paz y la restauración de la democracia. Sin embargo, estas sanciones no atacan directamente las transacciones petroleras de Venezuela y no hay impedimento a que el crudo venezolano siga comercializando en el país. Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca aseguraron hoy por medio de una llamada con periodistas que todas las opciones continúan sobre la mesa. Esto incluye la opción militar. Desde Washington estamos en vivo. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información, pero precisamente para ampliar esta orden ejecutiva, para ir más allá de la posición de los Estados Unidos, quiero saludar, nos recibe en Dallas, Texas, a Lidia Barraza, y es portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Señora Barraza, buena tarde, bienvenida al programa. Hola, buena tarde, Dania. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar los Estados Unidos? Es lo que mucha gente se pregunta. En esta presión a Maduro para retornar de alguna manera a la democracia, para conseguir las garantías que permitan una elección libre realmente y creíble. Como escuchamos recién en las palabras del vicepresidente Pence, estas supuestas llamadas elecciones fueron una farsa. Fue un proceso fraudulento, un proceso falso, sin legitimidad. Sabemos que Maduro no es popular en Venezuela. Los mismos migrantes venezolanos que están huyendo del país, miles de ellos todos los días están votando con sus propios pies, y eso es una voz más alta de lo que se vio ayer en estas llamadas elecciones. Es importante que notemos la coordinación de los países del Grupo de Lima y de los Estados Unidos hoy día mismo en responder a estas acciones fraudulentas que están socavando aún más el proceso democrático y la democracia en Venezuela. Los Estados Unidos respondió de nuestra parte en imponer nuevas sanciones a través de una orden ejecutiva, la cual prohíbe aún más la corrupción, la venta de bienes estatales para los líderes corruptos del régimen de Maduro.
Ahora, varias cosas, señora Barraza. Cuando hablamos de coordinación, usted señala es importante que veamos la coordinación entre Estados Unidos con el Grupo de Lima. Esto incluye países que se han pronunciado, la Unión Europea, por ejemplo, que también ha hecho un pronunciamiento, Canadá, es decir, el Reino Unido. Hay una alianza de criterio, por decirlo de alguna manera, que parece estar pasando a la acción en el concierto de naciones en relación a Venezuela y a pasar de la sanción mera quizás a la acción concreta. Es importante notar que en el último año y medio, digamos, desde que empezaron con las protestas muy violentas en Venezuela, los países responsables, los países democráticos del mundo, de la región especialmente, han tomado pasos de liderazgo en no solamente condenar al régimen de Maduro por esas acciones antidemocráticas, corruptas, pero hemos tomado pasos concretos dentro de nuestros sistemas legales y diplomáticos. En los Estados Unidos, obviamente, sabemos que ya se han aplicado muchas sanciones hacia el régimen y hacia otros líderes que son o corruptos o han sido parte de estas elecciones fraudulentas de la Asamblea Constituyente del año pasado. Incluso vimos lo mismo de parte de la Unión Europea. Lo que se vio hoy día de parte del Grupo de Lima, una responsabilidad compartida de mandar un mensaje muy claro a Maduro de que va a tener que rendir cuentas, de que se está aislando aún más y de que esto de bajar, de cortar cierto nivel de relaciones diplomáticas y también de imponer sanciones económicas. Lo vimos con Panamá el mes pasado. Sabemos que hay pasos concretos que los líderes de Latinoamérica y que los gobiernos pueden también aplicar como lo ha hecho los Estados Unidos y aplaudimos todos esos esfuerzos. Ahora, hay quien siente el temor en relación a esta medida concreta del Grupo de Lima de llamar a consulta a sus embajadores. Hay quien piensa que esto es como dejar un poco solo a los venezolanos puertas adentro, que el tener los embajadores, digamos, en terreno puede provocar reacciones inmediatas o abrir puertas de embajadas para protección de algunos líderes de la oposición, como ha ocurrido, perseguidos por el gobierno. ¿No piensan que esto puede ser contraproducente? Bueno, así mismo como ha notado Idania, desde la semana pasada, los últimos números que teníamos, que habían 338 prisioneros políticos todavía en Venezuela. Sabemos que esto es una de las mayores preocupaciones en cuanto a lo que trata el tema de derechos humanos, de la falta completa de derechos del pueblo venezolano. Es importante que tengamos relaciones diplomáticas en ese sentido, asimismo como los Estados Unidos tenemos nuestra embajada en Caracas, con un jefe de misión con mucha experiencia, con diplomáticos que siguen haciendo el trabajo de la diplomacia. Los países del Grupo de Lima siguen en la misma. Es un mensaje muy claro al retirar a los embajadores de que los países democráticos de la región, de las Américas, pero también del mundo, no vamos a quedarnos al lado y aguantar de que Maduro se comporta de esta manera. Asimismo, las sanciones de esta orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos que se aplicó hoy día mandan también ese mensaje. No podemos aguantar de que estos líderes corruptos que no tienen legitimidad para nada, que su propio pueblo ni siquiera quiere salir a votar en supuestas elecciones, siguen aislándose y no pueden aprovechar de PDVSA, no pueden aprovechar de vender los bienes del gobierno que le pertenece al pueblo para hacer eso. Hasta que hayan elecciones libres y justas, porque ayer no fue ni libre ni justo, vamos a seguir presionando y apoyamos todos los esfuerzos del Grupo de Lima y otros líderes del mundo. Ahora, señora Barraza, ¿es entendible, por ejemplo, el planteamiento de Henry Falcón, que ayer decía, tenemos que ir a otras elecciones? Él decía, elecciones que pueden plantearse para el mes de octubre, pero la verdad que por lo menos no le escuché decir elecciones con otras autoridades electorales o elecciones con otras garantías. Es decir, se quebrantó un acuerdo que se había firmado con ellos. La pregunta es, ¿alguien pensó
que Maduro iba a cumplir un acuerdo de condiciones sin cambiar autoridades electorales? Bueno, Maduro está haciendo todo lo que puede para socavar la democracia. En realidad, el intento de estos esfuerzos de parte de Maduro y de sus compañeros y sus amigos que se están aprovechando es de socavar la democracia y crear un sistema que va en contra de la Constitución venezolana. Los Estados Unidos apoya todos los esfuerzos, que sea de la oposición o que sea del pueblo venezolano, en volver a una democracia, a la democracia definida por la Constitución venezolana. Eso es importante. Hay instituciones democráticas que están definidas, la Asamblea Nacional, que fue elegida democráticamente, el Consejo Nacional Electoral, que debería hacer el trabajo de asegurar elecciones libres y justas. Lo hemos dicho 1000 veces y lo veremos otra vez, que hasta que hayan elecciones libres, justas y monitoreadas por organizaciones independientes internacionales, no vamos a dejar esta campaña de presión, vamos a seguir utilizando todas las herramientas. Ahora está todo en manos de Maduro y del régimen de Venezuela, que se siguen aislando hasta que cumplan con eso. Hay, dentro del orden de sanciones que ha venido tomando los Estados Unidos, hay dos sobre las cuales siempre se vuelca el interés. Una de ellas es cortar toda transacción petrolera con Venezuela, la cual aún no ha llegado a tomarse, y la otra es la opción militar. ¿Siguen sobre la mesa todas las opciones? ¿Siguen sobre la mesa todas las posibilidades de reacción por parte de Estados Unidos, señora Barraza? El presidente Trump ha dicho que siguen sobre la mesa todas las opciones. Aún así, el vicepresidente Pence, que ha viajado por la región, que nos representó en la Cumbre de las Américas, que conoce muy bien el asunto, ha conocido, él mismo se ha reunido con venezolanos que han huido de su país. Él mismo ha dicho que estamos seguros de que debe haber una opción diplomática, debe haber una resolución pacífica, diplomática, que represente la voluntad del pueblo venezolano. Seguimos en eso. Sabemos que hay muchos países que tienen esa responsabilidad, así como lo hemos visto los cancilleres que han hablado sobre los pasos diplomáticos que se han tomado. Llega un punto en que Maduro ya no tiene más como ni para vender, ni para ser más corrupto aún, y tiene que volver a la mesa de negociación. Sí. Tenemos que ver cuáles son esos pasos. Aún así, los Estados Unidos va a seguir utilizando todo lo que podamos para llegar a ese punto de aislamiento donde tenga que volver atrás. Una última pregunta, señora Barraza. ¿Hay alguna lapsos de tiempo entre una medida y otra? ¿Entre una orden ejecutiva o un anuncio del Departamento del Tesoro, por ejemplo? ¿Estados Unidos tiene una línea de tiempo en relación a esto? Lo hemos visto varias veces. El año pasado, después de esas elecciones fraudulentas e ilegítimas de la Asamblea Constituyente, nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, aplicamos sanciones de inmediato a aquellos que fueron parte de la corrupción y del fraude. Asimismo, hoy día, la respuesta a este evento ayer, a esta farsa que vimos, fue también aplicar nuevas sanciones. Es una cosa también de que el Departamento de Tesoro va viendo cómo es que estos corruptos se están aprovechando del sistema para hacerse más ricos, cómo es que van vendiendo, cómo es que aprovechan quizás de las ganancias de PDVSA para hacerse ellos más ricos mientras su pueblo vive en pobreza absoluta, mientras que sus ciudadanos se tengan que huir del país. La orden ejecutiva de hoy día vio cómo es que se están aprovechando de otra manera un hoyito por ahí donde se estaban metiendo para sacar más dinero, y estamos prohibiendo eso. Nuestro gobierno, el Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro, la Casa Blanca, estamos viendo todos los días, todos los meses, cuáles son pasos que podemos hacer para hacer que los del régimen de Maduro rindan cuentas. Así que seguimos en eso. Seguramente vamos a ver otros pasos en un futuro próximo hasta que haya un cambio de comportamiento de parte de Maduro. Quiero agradecer a Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por estar con nosotros. Gracias. Buena tarde para usted. Muchas gracias. Buena tarde.